donde todavía estamos celebrando el acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la liturgia nos quiere proponer una figura muy importante en la vida de nuestra fe y en el camino de nuestra propia santificación. Ese Cristo que vimos crucificado, pero también ese Cristo que vimos resucitado, la liturgia y la palabra de Dios nos quieren recordar que Él es el buen pastor. Y el buen pastor es aquel que va dirigiendo su rebaño para conducirlo a verdes prados, para conducirlo a fuentes de agua donde se alimentan las ovejas o donde se alimenta el rebaño. Y es así que escuchamos en la lectura del día de hoy, principalmente en el Evangelio, donde Jesús se proclama como el buen pastor, aquel que guiará a su rey, aquel que guiará a su rebaño. Pero encontramos innumerables características que tiene ese buen pastor. Primeramente dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Ellas escuchan mi voz y vienen hacia mí. Esa es la primera característica que encontramos en Jesucristo como nuestro buen pastor. No es como cualquier otro líder, no es como cualquier otro jefe que te conoce más que por el trabajo que haces. Jesús nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre y conoce nuestras fragilidades y conoce también las virtudes que cada uno de nosotros vamos realizando en el camino de nuestra vida. Y la liturgia nos quiere proponer también que a ese buen pastor hay que seguir, que a ese buen pastor hay que estar atentos a la voz, hay que estar atentos a su llamado, porque realmente Él nos conducirá a esos verdes prados. Y como buen pastor, también nosotros vamos a encontrar como muchas veces aquellos que eran sus discípulos no comprenden la voluntad del pastor, no comprenden las decisiones del pastor. ¿Cuántas veces encontramos a los mismos apóstoles diciéndole: Señor, esto no te puede pasar aquí, esto no puede ser aquí, que vayas y mueras a Jerusalén? El buen pastor conoce el camino, el buen pastor sabe hacia dónde va conduciendo a las ovejas y hacia dónde las quiere llevar. ¿Cuántas cosas de nuestro Señor Jesucristo como nuestro buen pastor los discípulos en su tiempo y todos aquellos que lo seguían no las comprendían? ¿Cuánta gente pensaba que Jesucristo iba a ser un liberador, un caudillo que iba a destruir a todo el pueblo, a todo el imperio romano? Sin embargo, Jesús viene y nos descubre que esa no es la misión que Él tiene como pastor. Hoy la palabra de Dios nos invita en ese sentido a descubrirlo a Él y que Él es el único, como nos dirá en otra parte del Evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único que hay que seguir. Y es en este sentido cuando ya una reflexión más dedicada hacia nosotros, tenemos que pedir también por nuestros pastores para que siempre tomen las decisiones más acertadas, principalmente o primeramente por nuestro pastor universal, por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro arzobispo en Monterrey y también por nuestros pastores, en este caso en mi persona y en la persona del Padre Guillermo, para que tomemos siempre las decisiones y llevarlos a verdes prados, aunque a veces no nos gustan ese tipo de decisiones, porque a veces tenemos nuestra visión muy nuestra, y los pastores ordinariamente vemos la generalidad o el bien de toda una comunidad, el bien de toda una grey, el bien de todo un rebaño, como lo ha querido nombrar la palabra de Dios. Sin embargo, también a cada uno de ustedes que Dios los ha llamado a la vida matrimonial, también los llama pastores, porque los invita a pastorear ese pequeño rebaño que se llama familia, ese pequeño rebaño que Dios les encomendó desde el día en que consagraron su matrimonio.
encontrado que los hijos no alcanzamos a comprender las decisiones que toman los papás. Yo siempre les digo a las ingenieras, no crean que los papás nos dictan cosas para estarnos molestando. Nos dictan cosas porque creen que es lo mejor para nosotros. Sin embargo, en nuestra juventud, en esa rebeldía, no alcanzamos a comprender todo eso. Sin embargo, ustedes como papás tratan de llevar lo mejor posible a ese pequeño rebaño que Dios les ha encomendado. Y es en ese sentido que también tenemos que pedir por ustedes, padres de familia, para que Dios les dé siempre la luz del Espíritu Santo, o para que ustedes pidan la luz del Espíritu Santo para ir tomando las decisiones más acertadas en la conducción de esa familia que Dios les ha encomendado, de esa familia que Dios ha puesto en sus manos, porque cada uno de ustedes tenemos que seguir la función del nuevo pastor, que es de nuestro Señor Jesucristo, aunque a veces no la entendamos. Y en ese sentido tenemos que tener cuidado con ese pastoreo que a veces tenemos como padres de familia. En la mañana yo les decía como muchas veces hoy los papás dicen, para que no tengan las necesidades que yo tuve, para que no tengan las carencias que yo tuve. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros somos lo que somos gracias a esas carencias? Gracias a que supimos luchar, gracias a que supimos fortalecernos y aún en las carencias supimos salir adelante. Es en ese sentido que yo los invito a que tengamos cuidado. Hoy más que nunca decimos para que no nos falte nada, pero muchas veces también qué tipo de hijos vamos creando, porque tarde o temprano ellos se convertirán en pastores, tarde o temprano irán guiando una nueva familia en la que tendrán que ir teniendo responsabilidades y compromisos en la vida. Yo siempre les digo, hay que tener mucho cuidado en eso, es decir, que no tengan necesidad, que tengan, para que sepan lo que cuesta cada una de las cosas y cómo nos tenemos que esforzar continuamente. Y es en ese sentido que yo pido también por cada uno de ustedes, para que siempre tengamos esa valentía y tengamos ese coraje de decir no cuando es no y sí cuando es sí, porque es ahí donde nos vamos forjando cada uno de nosotros en las necesidades, en los valores, en las situaciones difíciles de nuestra vida. Que no vayamos creando una sociedad, válgame la expresión, a veces de hombres o de jóvenes o de adolescentes inútiles, que si el papá no está o si la mamá no está, no sabe tomar una decisión. Y es ahí donde es el compromiso de nosotros de sabernos educar y de saber decir, soy el buen pastor y tienes que ir aprendiendo poco a poco a caminar en la vida. Que ojalá cada uno de nosotros, a semejanza de Cristo, buen pastor, que supo definir su función y no dejarse llevar por las corrientes que eran muy atractivas, de que lo proclamaran rey, de que fuera el camino, de que no sufriera. ¿Sí? Él supo mantenerse como buen pastor. Que así también cada uno de nosotros, o cada uno de ustedes, que Dios les ha encomendado esa pequeña familia, sepan tomar las decisiones más acertadas para formar discípulos que posteriormente también se convertirán en pastores de una familia o de una comunidad, si Dios quiere. Que Dios nuestro Señor nos dé esa fortaleza y nos dé siempre también la luz de su Espíritu Santo para tomar las decisiones más acertadas. Creo en un solo